Buenos días, mi nombre es Eliadit Vitalizarazo, mi ID es 734372. Soy estudiante de quinto semestre de Administración de Empresas y el día de hoy les voy a enseñar cómo sacar las medidas de tendencia de un grupo de datos que conforman una variable continua. Esto quiere decir que contiene decimales y adicionalmente les voy a explicar cómo se calcula el tamaño de una muestra cuando se pretende realizar un estudio. Para nuestro caso, como vamos a manejar un gran número de datos, lo primero que debemos hacer es agruparlos. Esto lo hacemos mediante una tabla de dispersión, pero antes de construir la tabla de dispersión debemos hallar los siguientes valores. El primero, que corresponde al tamaño de la muestra. Esto se hace mediante una fórmula en Excel que se llama contar. Entonces lo que vamos a hacer es dar igual, contar, y dentro de paréntesis va a ir el rango de filas y columnas que contienen los datos. Para el caso de nuestro ejercicio nos dice que el tamaño de la muestra es de 442. Posterior a eso debemos establecer cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Esto lo vamos a hacer mediante dos fórmulas, una que es max y la otra que es min. Igual en Excel damos la palabra max, dentro de paréntesis van el rango de filas y columnas que contienen la serie de datos, y para nuestro ejercicio nos arroja que el valor mayor que tenemos es 35,95. El mismo ejercicio lo vamos a hacer con el valor mínimo, pero reemplazando las letras por min, para que nos arroje el mínimo valor que tenemos dentro de la serie de datos. En este caso nos arroja que el valor mínimo es 10. Posterior a eso debemos establecer cuál es el rango de datos que tenemos. Esto lo hacemos mediante una resta. Entonces al valor máximo le quitamos el valor mínimo y nos dice que entre estos dos tenemos un total de 25,95 datos. Luego de eso vamos a establecer el número de intervalos que vamos a manejar. Esto lo vamos a hacer mediante una fórmula que es 1 más 3,3 por el logaritmo del tamaño de la muestra, o sea, por el logaritmo de 442. Esto nos va a arrojar un número de intervalos de 9,7299, pero como no podemos trabajar con este número de intervalos con decimales, lo que debemos hacer es redondearlo al valor superior, y esto lo hacemos por medio de una fórmula que se llama redondear punto más. Lo que hacemos es poner esa fórmula en la celda, seleccionar el valor que queremos redondear y redondearle con 0 decimales. Esto nos va a arrojar que el número de intervalos es de 10. Luego vamos a establecer la amplitud de estos intervalos. La amplitud corresponde a dividir el rango entre el número de intervalos. Al hacer esta división nos va a arrojar una amplitud de 2,6, pero también debemos trabajar con números enteros, razón por la cual debemos también redondear este valor a su siguiente valor por encima. Para este caso nos va a arrojar que la amplitud de los intervalos va a ser de 3. Luego de tener estos dos datos establecidos, vamos a tener nuestro nuevo rango. Eso lo establecemos multiplicando la amplitud, o sea 3, por el número de intervalos que vamos a tener. Esto nos da 30. Pero como podemos evidenciar, en este 30 se nos están quedando datos superiores a este número y tenemos claro que nuestro número máximo es 35,95. De esta manera nos quedaría incompleta nuestra tabla de frecuencia. Por esta razón debemos establecer dos nuevos números como máximo y mínimo. Para esto lo que hacemos es establecer la diferencia que existe entre los dos rangos mediante una resta. Entonces a 30 le restamos 25,95 y tenemos una diferencia de 4,05. Pero para que esta diferencia sea equitativa debemos ajustarla por igual forma al valor mayor y al menor. Entonces dividimos esto en dos, nos da un ajuste de 2,025. En el caso del máximo se lo sumamos, aquí teníamos 35,95, le sumamos este, nos arroja un número valor, un nuevo número máximo que es 37,975. Y en el caso del mínimo lo que hacemos es restárselos. Aquí teníamos un valor inicial mínimo de 10, le restamos este y nos queda el nuevo valor mínimo de 7,975. Ya teniendo esta tabla construida y estos datos establecidos, podemos empezar a construir nuestra tabla de frecuencias. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a establecer los límites inferiores y los límites superiores. Como sabemos, acá nos está diciendo que nuestro mínimo valor
es de 7,975. Con este valor es que empezamos nuestra tabla. Entonces, ponemos aquí 79,75 y comenzamos a sumar los 3, que es la amplitud que nos arrojó el ejercicio. Entonces le vamos a ir sumando 3. Entonces nuestro primer intervalo queda de 7,975 y un límite superior de 10,975. Así lo debemos hacer con cada uno de los intervalos hasta completar los 10 que tenemos definidos. Pero para que este número no se podría repetir acá, para esto debemos continuar con el siguiente número y lo que vamos a hacer es adicionarle un valor agregado, que para este caso, teniendo en cuenta que son 2 decimales, le vamos a agregar un 0,001. Esto se lo vamos a sumar a la fila de los límites inferiores, pero para que sea equitativo debemos sumárselo a esta y restárselo a esta. De esta manera, a partir del segundo intervalo vamos a hacer ese ejercicio y vamos a evidenciar que el último valor obtenido es 37,975, que corresponde a nuestro nuevo número máximo que habíamos sacado. Posterior a eso vamos a establecer cuál es la frecuencia. Entonces esto quiere decir la frecuencia con la que los datos se repiten en cada uno de los intervalos. Esto lo vamos a hacer mediante una fórmula en Excel que se llama frecuencia. Le damos frecuencia, ella nos va a pedir 2 parámetros. El primer parámetro es la serie de filas y columnas que contiene los datos con los que estamos trabajando, y el segundo dato va a ser la columna de los límites superiores. Le damos Enter y nos va a arrojar que dentro de este intervalo contiene 25 elementos. Ese ejercicio, o sea, hacemos ese mismo ejercicio con todos los intervalos y al final vamos a obtener un total de 442 que nos coincide con nuestro tamaño de la muestra. Este y este número deben ser iguales, nunca puede arrojar un valor diferente. Después de esto vamos a establecer nuestra marca de clase. Nuestra marca de clase se hace por medio de un promedio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este va a ser el número que se encuentra en la mitad del límite inferior y del límite superior. Esto lo vamos a hacer por medio de un promedio, entonces sumamos el inferior con el superior y lo dividimos en 2. Entonces aquí nos va a dar este, y así lo hacemos con cada una de las filas hasta obtener todas las marcas de clase. Seguimos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se obtiene con la frecuencia dividido en el tamaño de la muestra. Entonces lo que vamos a hacer es, este 25 lo vamos a dividir en 442, que es nuestro tamaño de la muestra, y vamos a obtener esto. Así sucesivamente lo vamos a hacer con cada una de las frecuencias. Este dividido en 442 nos da este, y al sumar esa columna nos debe dar 1. No nos puede dar diferente de 1 porque estaría mal hecho el ejercicio. Nuestro siguiente dato que vamos a obtener es el porcentaje. Esto lo vamos a obtener por medio de multiplicar la frecuencia absoluta por 100. Entonces esto nos va a decir que este número de datos corresponde al 5,66% del total de la muestra, y así sucesivamente con cada una de las filas hasta obtener un total de un 100%. Luego de esto vamos a obtener la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se obtiene esto? Se obtiene tomando en la primera frecuencia el valor de la frecuencia. Entonces aquí va a ser igual 25. La frecuencia del siguiente intervalo va a ser la suma de 25 más 54. O sea, le sumamos la siguiente y nos va a dar un total de 79. A este 79 le sumamos 48, nos da 127, y así sucesivamente hasta obtener la 442, que de igual forma corresponde a nuestro número de datos. Posterior a eso vamos a sacar unos datos que nos van a servir para establecer la media aritmética de este ejercicio. Lo que vamos a hacer es multiplicar la marca de clase, que es esta fila, por la frecuencia, que es esta fila. Entonces este va a ser el resultado de esa multiplicación para un total de 9.861. Pero para obtener la media nos falta hacer este último paso, que es dividir estos totales que obtuvimos acá por el tamaño de la muestra. Entonces yo voy a dividir 236,9, lo divido en 442 y voy a obtener 0,54. Así lo voy a hacer con todas las filas, la misma división por el número del tamaño de la muestra,
y nos va a dar un total de 22,31. Este va a ser nuestro valor de media aritmética. Luego debemos establecer dos valores más que nos van a servir para hallar la varianza y la desviación estándar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos multiplicar, restar la marca de clase por nuestro promedio, nuestra media, y elevarla al cuadrado. Entonces, este va a ser el resultado de esta marca de clase menos esta media elevado al cuadrado, así sucesivamente con cada uno de los intervalos. Luego de obtener estos valores, lo que vamos a hacer es multiplicar esta columna por nuestra frecuencia. Entonces multiplicamos 164,73 por la frecuencia, que es 25, y nos va a dar este valor. Hacemos el mismo procedimiento con cada una de las filas y obtenemos un valor que son 24,972,94, que en un momento ya dentro de una fórmula les explico para qué nos sirve este dato. ¿Listo? Entonces, ya después de esto, vamos a retirar esta primera información. Lo que debemos hacer es determinar las medidas: media, moda, mediana, la varianza y la desviación estándar. La media la vamos a establecer por medio de esta fórmula que ya les expliqué acá. ¿Sí ven? Como ven, aquí dice 22,31 y nuestra media nos arrojó 22,31. La moda la vamos a sacar identificando cuál es la frecuencia mayor que tenemos acá. En este caso es 68, y la moda será la marca de clase de ese 68. O sea, para este caso nuestra moda es de 21,475. Ahora, para hallar la mediana, manejamos una fórmula, pero no la podemos hacer hasta no establecer esta lista de datos. ¿Qué debemos hacer? Debemos primero dividir el número de datos que tenemos, que son 442 dividido en 2, nos da un total de 221. Aquí lo que vamos a hacer es identificar en nuestra tabla de datos en qué serie está este número con referencia a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces decimos 221, identificamos que está entre el 173 y el 241. Entonces este valor lo vamos a obtener de el límite inferior del máximo número que tenemos acá. Entonces identificamos 173, 241, ese número será nuestro límite inferior acá, pero lo que tenemos que hacer es restarle el valor agregado que le dimos, o sea, el 0,001. El valor que nos arroja es 19,975. El siguiente valor será el menor número que identificamos en el rango donde está nuestro nuevo número allá, que en este caso será 173. Ese será nuestro otro dato. El siguiente dato corresponde a la frecuencia del máximo número que identificamos. En este caso, nuestra frecuencia para este 241 es de 68, que es este. Y finalmente utilizamos la amplitud que nos arrojó el ejercicio, que será de 3. Ahora sí, vamos a mirar con la fórmula cómo obtenemos las tres medidas de tendencia que nos hacen falta, que corresponde a la mediana, la varianza y la desviación estándar. Esta es la fórmula de la que les hablé de la mediana. Entonces nos dice que tenemos que tomar el límite inferior que tenemos allá, más el número de datos dividido en 2, menos la frecuencia menos 1 sobre la frecuencia esta, más la amplitud del este. Entonces, para el caso de nuestro ejercicio, tenemos que nuestro límite inferior quedó en 19,975, que nuestro tamaño de muestra dividido en 2 quedó en 221, y le vamos a restar este, que es el dato menor que identificamos en la tabla, menos 173 sobre 68, y por la amplitud de la esta, que es 3. Ejecutamos esta operación. Entonces primero hacemos esta división, luego multiplicamos el resultado que nos dio por 3,
Ahora si rompemos el paréntesis hacemos esta suma, lo cual nos indica que estamos manejando una mediana de 22,09, que coincide con este resultado que les tengo acá en la tabla. Ahora, posterior a eso vamos a identificar la varianza. Para esto vamos a traer el dato anterior que yo les dije de la tabla. Entonces, la fórmula de la varianza es, varianza siempre va a quedar al cuadrado. Es la sumatoria de nuestra marca, del resultado que obtuvimos, de restar la marca de clase, la media, elevarlo a la potencia de 2 y multiplicarlo por la frecuencia sobre el número de datos. Este ejercicio ya lo hicimos en la tabla y obtuvimos un resultado de 24,972,94. Lo que hacemos es dividirlo por el número de datos que tenemos, que son 442. Ahí vamos a obtener una varianza de 56,50, que estamos hablando de este resultado que tenemos acá. Para obtener la desviación estándar no es más sino sacarle la raíz cuadrada a la varianza, ya que la varianza queda elevada al cuadrado. La fórmula que vamos a utilizar es exactamente esta, la raíz cuadrada de lo que nos arroja a nosotros nuestra varianza. Para este caso nos arroja una varianza de 56,50, entonces le vamos a sacar raíz cuadrada a 56,50. Esto quiere decir que tenemos una desviación estándar de 7,52. De esta manera es como nosotros podemos sacar la desviación estándar, las medidas de tendencia para una base de datos agrupados. Luego de esto les voy a explicar cómo se saca el tamaño de una muestra para cada estudio. Entonces, cuando pretendemos hacer un estudio debemos tener en cuenta que se manejan dos tipos de variables. Una que es infinitas, que es cuando nosotros no conocemos el tamaño de la población, y una finita, que es cuando tenemos identificado el tamaño de la población. Cuando son infinitas y vamos a manejar una variable, o sea, nos dieron la desviación estándar y la media, debemos utilizar esta fórmula, n igual al nivel de confianza elevado al cuadrado sobre la desviación estándar elevado al cuadrado y dividido en el error elevado al cuadrado. Pero cuando tenemos un atributo, esto quiere decir que no tenemos ni la desviación estándar ni la media, lo que nos van a entregar son unos porcentajes de acierto y de error. El porcentaje de acierto corresponde a P y el de error corresponde a Q. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. N es igual al nivel de confianza obtenido elevado al cuadrado por P por Q sobre el error al cuadrado. El otro tipo de estudio que podemos hacer es con población finita. Esto quiere decir que conocemos el tamaño de la población. Tenemos los dos mismos casos cuando se trata de una variable. Entonces vamos a utilizar esta fórmula por medio de la desviación estándar, porque si es una variable es porque conocemos este dato. Entonces, n, o sea, el tamaño de la muestra va a ser igual a la desviación estándar elevada al cuadrado sobre el error sobre el nivel de confianza elevado al cuadrado más la desviación estándar sobre el tamaño de la población, que lo tenemos que conocer porque estamos hablando de un estudio de población finita. Y cuando tenemos un atributo, o sea que no conocemos la desviación estándar ni la media, vamos a utilizar esta fórmula por medio de los porcentajes de acierto y de error. Entonces, n va a ser igual a acierto por error sobre el error sobre el de confianza obtenido elevado al cuadrado más P por Q sobre el tamaño de la población, que lo tenemos que conocer. Para este caso les voy a explicar con dos ejemplos que tomo con referencia al lugar donde yo trabajo. Yo trabajo en una empresa de servicios de energía. Entonces vamos a hacer un ejercicio con una población infinita y un ejercicio con una población finita. Para el caso del ejercicio de la población infinita, vamos a tomar este ejemplo. Se evidencia con los indicadores de gestión que el 15% de los datos de atención a emergencias se están atendiendo fuera del tiempo en el que se deberían realizar. Se pretende realizar con esta área un estudio donde encontremos un nivel de confianza del 94% y aceptando un error del 2%. Entonces, para este caso, estamos hablando de infinita, o sea, no conocemos el tamaño de la población. Lo primero que debemos hacer es establecer el nivel de confianza del ejercicio. Para esto debemos empezar por obtener alfa.
Alfa se obtiene por medio de esta fórmula que es 1 menos el porcentaje de confianza que establecimos nosotros sobre 100. Para nuestro caso, 1 menos 94 sobre 100 me da 1 menos 0,94, o sea que alfa va a ser 0,06, el resultado de esta ecuación. Después de eso, ya teniendo alfa, podemos hacer z minúscula. Z minúscula es igual a 1 menos alfa sobre 2, quiere decir que 1 menos 0,06 que nos dio acá alfa sobre 2, hacemos esta operación y nos va a decir que z minúscula es igual a 0,97. Para ejecutar la z mayúscula debemos ubicar este valor en una tabla de datos que ya tenemos establecida, tomando el valor más cercano que encontremos en la tabla y vamos a sumar el valor que nos dan a nivel horizontal y a nivel vertical en la tabla con referencia a ese valor. Para este caso obtenemos que a nivel horizontal nos entregan un dato de 1,8 y a nivel vertical así un dato de 0,08. Lo que hacemos es sumarlo y decimos que z es igual a 1,88. Ya con este valor y con lo que les comentaba antes de cómo se establece P y Q, entonces decimos que P es el número de muestras que son exitosas, entonces decimos que allá estábamos viendo que el 15% no se atienden en el tiempo establecido, la diferencia entre el 100% con el 15 son un 85, o sea que el 85 es exitoso y la fórmula para establecer Q es 1 menos P, o sea vamos a decir que el porcentaje de error es del 0,15. Ya teniendo estos datos podemos proceder a sacar el tamaño de la muestra por medio de esta fórmula. Entonces, el nivel de confianza obtenido elevado al cuadrado por P por Q sobre el error elevado al cuadrado. Este error lo vamos a obtener por medio de este porcentaje que establecimos acá. ¿Qué hacemos? Dividimos 2 sobre 100 y nos va a arrojar un error del 0,02. Ejecutamos la fórmula, entonces decimos que z es 1,88 elevado al cuadrado, P 0,85 por 0,15 y dividido por el error que nos dio de 0,02 elevado al cuadrado. Ejecutamos todos nuestros resultados para obtener que para realizar ese estudio debemos tomar una muestra de 1127 datos de los servicios ejecutados. Ahora les voy a explicar cómo hacemos un ejercicio con un tamaño, con una población finita. O sea que conocemos el tamaño de la población. Entonces, seguimos con el caso de la empresa de energía y decimos que en el último mes se realizaron 2.800 servicios. Se pretende hacer un estudio que nos arroje un nivel de confianza del 92 con un error del 5% y tenemos claro que la desviación estándar es del 1,52. Como les comenté antes, cuando tenemos la población finita, hay dos fórmulas, si conocemos la desviación estándar o no. Para este caso la conocemos, entonces vamos a manejar esta fórmula. Igual hacemos el mismo procedimiento que se hizo en el ejercicio anterior, obtenemos alfa por medio del porcentaje de confianza que establecimos, para este caso va a ser 0,08 alfa, lo reemplazamos en la fórmula de z, lo dividimos entre 2 y vamos a obtener 0,96 como z minúscula. Lo que debemos hacer es hallar este valor o el más cercano dentro de la tabla que les comenté que ya está establecida. Tomamos el valor horizontal y el valor vertical. Para este caso nuestro horizontal es 1,7, nuestro vertical es 0,5, lo sumamos y obtenemos un nivel de confianza de 1,75%. Ya con este dato podemos trabajar y con la desviación estándar que tenemos desde el punto inicial del ejercicio. Entonces nuestro tamaño de muestra va a ser la desviación estándar elevada al cuadrado sobre el error por el nivel de confianza elevado al cuadrado más la desviación estándar elevado al cuadrado por el tamaño de la población, que en este caso sí lo conocemos. Entonces decimos que 1,52, que es nuestra desviación estándar, la elevamos al cuadrado, el margen de error que lo sacamos del 5% dividido en 100, entonces 0,05 sobre 1,75, que es nuestro z, lo elevamos al cuadrado,
desviación estándar elevado al cuadrado sobre 2800, que son el número de servicios que ya conocemos. Ejecutamos todas estas fórmulas, todos estos paréntesis, y vamos a obtener que el tamaño de la muestra para este estudio debe ser de 1444 servicios. De esta manera, y en unos breves ejemplos, les he explicado la manera como obtenemos la desviación estándar, los tamaños de la muestra y bueno, todas las medidas de dispersión para un tema de datos agrupados.